Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, acá está el negro y somos A Viajar y Comer. Así es. Hoy por suerte no estoy detrás de cámara, estoy en Al cámara. lado. Sí, estamos al lado, estamos juntos hoy. Estamos juntos. ¿Y dónde estamos? Estamos en la Plaza de Mayo. Qué bello país que tenemos. Qué hermosa que es esta Plaza de Mayo. Ahora les vamos a hacer unos paneitos para que puedan ver las cúpulas, la catedral. Bueno, hay unos edificios. Seguí sumando trabajo. Bueno, nuestro editor es muy genio, así que va a poder hacer todo. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la idea del video de hoy? ¿Querés contarle a nuestros amigos, a nuestro público? Sí, queremos ir a conocer un lugar nuevo que abrió hace unas semanas que se llama Indian Market. Exacto. ¿Qué es este lugar? Se supone que es un comercio de ropa que vende ropa a precios irrisorios, ¿no? Como que los precios son muy bajos, la gente parece que se está volviendo loca, o por lo menos eso vimos en las redes, porque no se pueden creer los precios. Así que la idea de hoy es ir a descubrir o a ver qué es lo que está pasando en Indian Market. Y mostrárselo a ustedes para que sepan, si vienen acá, qué es lo que se van a encontrar, qué esperar de este lugar, si realmente los precios son así como dicen. Supuestamente hay remeras por 4.000 pesos, hay jeans por 15.000, así que vamos a comprobarlos y se los vamos a mostrar a ustedes. Quédense ahí. Bueno amigos, antes de llegar a Indian Market, los trajimos a comer un shawarma en Birra y Shawarma, ¿sí? Está acá en la calle Florida, ¿no? Florida al 35. Florida 35. Entonces, acá, ojo, si vienen por esta zona, es muy bonita, pero tengan cuidado porque se pueden encontrar con algún carterista y además también hay gente que está intoxicada de alcohol y sustancias. Pero bueno, nada, con sus pertenencias tengan cuidado como en cualquier otra parte del mundo. Mientras esperamos el shawarma del rey del shawarma, miren lo que me pedí. Es una cerveza armenia. A ver, yo te pongo un paréntesis. Si no te interesa este shawarma, adelantá acá, que vas a encontrar cuando llegamos a Indian Market, ¿sí? Pero si te gusta, quédate con nosotros a probar esta cerveza armenia. Vamos, ¿eh? Tiene aroma ya. Desde acá le siento el aroma. Salud. Por ustedes, amigos. Distinta, pero refrescante. Así que bueno, ya estoy entretenido mientras esperamos el shawarma. Bien, y acá si querés mostrarles los precios para que tengan una idea de los valores del lugar. El shawarma 13, si lo querés en combo con papas y gaseosa 16. Y después, bueno, tenés otras cosas como hummus, falafel, fatay. Así que bueno, es una opción interesante para comer por acá, por el centro. Sí, tengan en cuenta, el precio del dólar está 1.360, es decir, un dólar americano equivale a 1.360 pesos argentinos. Bien. Bueno, ¿valió la espera? ¿Qué esperamos? ¿15 minutos más o menos? Más o menos, sí. ¿Quién llegó? Llegó el señor shawarma. Señor shawarma. Miren lo que es eso. Qué lástima que no se pueda transmitir el olor allá al otro lado, a sus hogares, pero este tiene un aroma espectacular. A ver, es un shawarma mediano, ¿sí? Y que viene con sus papas fritas. Así que te voy a dejar hacer los honores. Dale. Para que pruebes el supuesto shawarma del rey del shawarma. Vamos a ver, a nosotros nos gusta bastante el shawarma, así que vamos a poder decir si realmente está bueno, si vale la pena. Es contundente. Sí, es contundente, bastante pesadito. Pedimos uno para compartir porque la verdad que yo hace un ratito desayuné algo, así que no estoy con tanto hambre, pero bueno, vamos a entrarle. Muy bien. Salud. Salud. Bueno, está muy rico, distinto, tiene como unas especias diferentes a un shawarma de otros lados que hemos probado. A nosotros nos gusta Yummy Shawarma. ¿Cómo se llama el que está cerca de casa que nos re gusta? Al Rayyan, nos gusta muchísimo. Este es totalmente diferente, está rico, para mí no es el mejor, pero bueno, está bueno igual. Bueno, no puedo esperar para probarlo. Y además no solo es por la comida, sino miren dónde estamos comiendo este platillo, o sea, en el centro, en el microcentro, un lugar, a mi parecer, muy bonito. Bueno, nos vemos en Indian Market. Ahora sí, amigos, Indian Market. Llegamos. La cantidad de gente con bolsas en la mano saliendo de este local es impresionante. Así que bueno, vamos a ver qué onda los precios. Vamos. Bueno, pero este lugar es una cosa enorme. Hay
Hay mucha gente. No me imaginé que fuera tan gigante. Te digo, me hace acordar un poco a los Burlington, a los Ross que Sí, vimos yo te allá en digo. Estados Unidos, ¿no? Yo te diría más un Primark, un H&M, esa onda, me parece. ¿No? Sí. Como que está más ordenadito, la luz, está todo lindo. Bueno, igual entramos hace 5 Sí, segundos, así que así es. vamos a ver ya los precios. Dale. No, miren, acá está la gente enloquecida revolviendo. Esto, miren lo que es esto. Se supone que los ítems que sacamos de acá valen 9.900 pesos y son suéteres tejidos. ¿Qué te parece? Sí. Hay que buscar. Hay cosas que están medias matadas. Mirá Sí, esto, por ejemplo, medio... Ah, vos recién decías igual que te estabas cagando de frío porque saliste con esta camisita. Capaz encontramos algún abrigo para mí. Y por 10.000 pesos, si salís de este sufrimiento, es un regalo. Gordi, ya estás para el programa de Sofovich, para revolver los sobres. Revolvé de abajo. Revolvé de abajo, nena. Pero mira, es grande capaz para mí, pero está bueno que haya talles amplios. Y Sí. mirá qué bonito que es. Se nota que es súper abrigadito. Y se ve lindo el tejido, ¿eh? Sí, igual vimos unos que están matados, ¿no? Sí, hay algunos que están arruinados, pero hay muchos que se ven que están bien, que zafan. Bueno, empezamos este pantalón de mujer que es tipo gabardina, dijiste recién. Sí, ponele que es una onda gabardina. Vale 12.900 pesos. Acuérdense, el dólar está 1.360 pesos. Pero vean esto. A este se olvidaron de poner el precio en argentinos y tiene acá el precio en guaraníes y en pesos uruguayos, que descubrimos que esta tienda es uruguaya, ¿verdad? Exacto, la tienda es de origen uruguaya. Acá cerca también está la tienda de Indian normal. Este es como el outlet, el Indian Market es como el outlet que tiene mejores precios todavía. Bueno, acá Mai encontró unas camperas. Se supone que todo este perchero están 24.900 cada una de estas camperas. Son como tapados Sí, y vienen con la bolsita esta como si vinieran las Uniqlo, ponele. claro. No es muy linda, te soy sincera, o para mí no me parece muy bonita, Pero pero es una opción. por 24.900 salís del paso. Sí, tal cual. Además, bueno, como está llegando la primavera y eso, por eso deben tener un precio más bajito. Claro. ¿Qué estuviste viendo que te gustó? Mira, este es como un saquito tejido. Me gusta el color del saquito. Y vale 139.000 guaraníes. Guaraníes. No tenemos el precio en Argentina, me parece. No. Y este es un doble XL. Estoy viendo que hay bastantes talles, tipo talles para todos. Así que eso está buenísimo. Acá llegamos a otra estación que tiene pantalones por 23.900. Sí, esta especie de jeans. Se ven bien, ¿eh? Te digo. Marca J. Crew. Hay que revolver acá. Miren este. Está lindo. Me gusta el color del jean. 14.900, ¿eh? Encontramos los que... Ah, más barato que el 23.900. Sí, Tremendo. 14.900. Esos Se son ve los muy jeans lindo. a 15.000 pesos que contabas al principio del video. Exacto. Yo me compré un jean no de este local, pero me lo compré del otro, del Indian normal. Y la verdad que me salió muy buena la calidad del jean. Bien. Me gustó el precio que encontramos, ¿eh? Interesante. Bueno, miren por acá estos busitos. Este es que es tipo salmón, ¿no? Sí, tenés un montón de colores, en azul, celeste, gris. Miren este a 16.900, que deben estar todos en el mismo precio. El Sí, tema es, ¿esto sí. es solo para mujer o también hay para hombre? Mirá, en el otro Indian hay una parte de hombre que es bastante chiquita, bastante pequeña y hay cosas para el hogar también. No sé acá, tendríamos que recorrer, hay como 3 pisos, así que ahora nos enteraremos. Pero mirá qué lindo este color. Ay, Está bueno, ¿eh? pero esa es más remerita, no es tan busito, ¿o sí? No, es buzo. Ah, es un buzo. Busito, sí, más finito tal vez, pero buzo. Y acá tenemos joguinetas por 18.900. 18.900. No Y sé si también. compraría ese color. No, ese ¿no? color no, pero mirá, este verdecito está muy bonito. Bien. Yo tengo un color celeste así El parecido. celeste también está bueno. Y también valdrá lo mismo. ¿Cuánto era? ¿18.900? Sí, 18.900. Perfecto. Buenos precios. Miren, es lo que le decíamos recién. En el primer piso, es decir, en el piso de arriba, tenemos ropa para hombres, niños, algunos probadores y cajas. Planta baja mujeres y en el -1, artículos para el hogar, para home. Me encanta. Bueno, Mai encontró camisitas para la Sí. oficina, para salir. No veo que miren. tenga botones acá, pero es más blusita, digamos, como abierta. 12.900. 12.900. Pero ¿cómo es una camisa sin botones? Sí, no sé, pues dice blusa. O sea, es para usar con una remerita abajo. digamos. Claro, exacto. Y mira, acá viene este color. Qué lindo color. Con blazercito. Habría que plancharlo un poquito. Sí, hay que y meterle yo una creo que va. planchadita. A ver qué más. Recuerden, esto es ropa, no es de marca, es marca Indian, digamos. Claro.
Y este lugar específicamente es un outlet. Así que bueno, vamos a encontrar tal vez temporadas anteriores, pero cosas interesantes a buenos precios. ¿Y esto? Esto es tipo chalequito también, 12.900, no tiene manga. Ah, sí tiene mangas, está al revés. Mirá, la gente deja todo desacomodado, la verdad. Acá están todos desesperados de una manera que no te puedo explicar. No, pero la gente está desesperada, es tremendo, es tremendo. Está bonita. Gordi, mirá estos vestidos, desde 14.900. Interesante, llamativo el color además, ¿no? ¿A vos te gustan estos colores así bien potentes? Sí. La verdad que sí, está interesante para la playa tal vez. No sé en qué contexto usaría un vestido así de este color, pero se ve bonito. Precio, bueno, no tenemos el precio en pesos argentinos. Pero dice desde 14.900, así que debe estar por ahí. Bueno, creo que esto es de lo más potable que venimos viendo hasta ahora. Miren estos vestiditos, estos están desde 26.900 pesos. Sí, este en particular que agarré y que me gustó, 28.900 vale. Sí. Es re lindo, la verdad, ¿eh? Yo me repondría este vestido así, los días de más veranito. Es que es medio playero y fresco, ¿no? Sí, pero yo lo usaría para ir a la oficina, por él, o salir un sábado o un domingo, me parece que va. Hay varios colores. Y manga corta, 26.900. La tela se ve muy linda. Por lo menos al tacto se ve una tela interesante, bonita. Hay que ver cuánto dura, cuántas metidas de lavarropa dura, ¿no? Sí, eso es verdad. Dejen en los comentarios si ustedes conocen esta marca y saben a ver si es buena, si la metes al lavarropa y sigue funcionando ok. Déjenlo ahí, así los leemos. Mira, se viene el veranito y tenemos shortcitos para mujer. Estos están desde 18.900. Y también hay de varios colores y formatos, ¿no? Sí, varios modelos. Hay más bermudita, más shortcito bien cortito, diferentes colores. Mirá este blanco. Sí. Está interesante. Están todos 18.900. O sea que cualquiera de los que veas acá valen 18.900 pesos. Tremendo. Están buenos, ¿no? Sí, están re lindos. Acá me encontró para el gym las calcitas tipo biker desde 11.900 pesos. Bueno. Así que también súper útil para las chicas que van al gym. Lástima que no se puede probar, porque de verdad es un mundo de gente. Pero los probadores están en el primer piso y también debe haber una fila tremenda, ¿no? Sí. Bueno, me parece que ropa de mujer ya tuvimos un paneo general bastante interesante. Sí. Pero bueno, May les quería mostrar estos pantalones tipo fresquitos, primaverales, veraniegos. Están buenos. Están un poquito más caros. Estos valen 30.000 pesos. 30.000 pesos. Ahí no está el precio, pero bueno, ya lo son 30.000. Y tenés también bastante, varios modelos, diferentes motivos, diferentes colores. Así que bueno, está interesante. Capaz que el precio no sé si es la más conveniente de lo que venimos viendo, pero es otra alternativa. Bajando la escalerita, ¿a dónde estamos llegando? Huyendo de la ropa del sector mujer, que es loco. Estamos viniendo al sector de... Hogar. Hogar, sí. Hay diferentes como partes de decoración, tenemos cocina, iluminación. Así que bueno, vamos a ver si los precios acá también son así de convenientes. Bueno, May ya estaba muerta. Después de todo el shawarma, que ya yo la veo, tiene ganas de ir a dormir la siesta. Pero bueno, se sentó a descansar en esta butaca Emilia, que vale 299.000 pesos. No, pará que me levanto. Sí, me la quieren cobrar. O 3 cuotas de 99.000. Ah, pensé que era esto. 67 pesos. No, esto está carito. Vamos a buscar más barato, Mirá qué curioso, este sofá cama vale lo mismo que la butaquita que te sentaste recién. Increíble, ¿no? Igual se ve que no es muy cómodo. Y no te dejan probarlo. No tiene pinta de ser muy cómodo y dice, por favor, no tomar asiento. Así que vos cometiste una infracción y quedó registrada. Nosotros hace tiempo estamos buscando un espejito para casa y miren, acá hay uno. Este está ni más ni menos que 100.000 pesos, casi 100.000 pesos. Y la verdad, parece bastante simple, ¿no? Sí. No sé si lo vale. Habría que ver, tampoco tengo idea cuánto están los espejos, habría que hacer un chequeo de mercado. Pero bueno, a ver, vamos a seguir por acá. ¿Qué tenemos? 52.900 pesos. ¿Pero qué es? ¿Una pajarera? ¿Qué sería esto? Es como algo para decorar, sí. Una decoración, mira, una... Ah, muy útil. Muy útil, ¿no? Me encanta. Mira, miren este otro sillón. Vale casi 1 millón de pesos y tampoco se lo puede probar. No entiendo yo, ¿cuál es el sentido de no poder sentarte en el sillón, no? Es como... Sí. Y además carísimo. Por lo que es este sillón... Me parece que sí. Nah, ya. Mirá lo que es esto. No lo vale muy finito. totalmente. No sé, me parece que no lo vale.
Aquel se ve muy cómodo, Sí, se ve más robusto este, más ¿no? robusto, sí. Me da ganas de tirarme a ver Netflix. Sí, este como que te llama, que te apapacha, ¿no? Pero Qué sé este yo. no tiene precio. No. Y me gusta también la mesita esta. Mira, con el efecto tipo como si fuera el tronco de un árbol, ¿no? Acá a May le llamaron la atención los almohadoncitos. ¿Lo vas a probar? Sí, hay mucha gente que los tiene, como que se los está llevando. Valen 9.900, es de lo más barato que vimos acá en decoración. Son suavecitos. ¿Sí? Sí. Lo que sí como que está un poco relleno, como que le falta un poco más de... Claro. Lleno, ¿no? Metele un poco más de goma Claro. espuma, no sé qué llevan estos, pero esto, o sea, es una colchita. Claro. Porque de almohadón no tiene nada. No. Pero bueno, buenos precios. Vamos a seguir viendo por acá a ver qué seguimos viendo. Por 34.900 también encontramos estas mantitas. Uy, ahí se escuchó un ruido de un vidrio, Alguien ¿no? rompió algo. Alguien rompió algo. Bueno, seguimos. Sí, hay diferentes motivos de estas mantas. Se ven muy lindas. Esto sí me parece que vale la pena. bien. 34.900. Una cosa es que sean lindas y otra cosa es que sean abrigadas. Bueno, casi rompes todo vos también. Miren, acá por 35.000 pesos también tenemos relojes de arena. ¿Qué serán? ¿De 5 minutos? Ay, no sé, no tengo idea, puede ser. Bueno, miren, cumple una de tus amigas, no sabés qué regalarle. Para salirte del apuro, le podés llevar esta velita, que esta en particular se llama Fiesta de Especias. Y vale ni más ni menos que 6.900 pesos. Además, el frasco Sí, es re robusto. lindo. ¿Se puede reutilizar después el frasquito para otra cosa? Ay, tiene un aroma espectacular, muy linda. Me encantó. Miren, acá encontramos toallones por 26.900 pesos. Igual los estuvimos tocando y me parece que esto seca menos que una hoja de papel. Sí, capaz que este es un poquito mejor, se lo ve un poquito más secante. 28.900 este. Caro, che, caro. Esto es caro. Seguimos con artículos para el hogar y esto me parece que es clave. Decantadores para vino. Miren qué bonito. Además tiene tipo manija y valen 24.900 pesos. Y después, acá al lado hay unos vasos que le gustaron a Mai, que son estos. Son lindos. Se los siente robustos, ¿no? Pesaditos. Sí, y valen 4.900 pesos cada uno. Bueno, terminamos de ver la zona home, pero quiero que vean cómo es la fila para pagar todo lo que consumas en esta parte de la tienda. Exacto. Más amigable esta sección. Hay menos gente en la Sí, fila. mucho menos gente. Sí. Bueno, vamos a ver qué hay para mí. Dale, vamos. Bueno, y acá llegamos a la sección masculina. Lo primero que nos encontramos son estas camperitas, ¿no? Sí, son como camperitas abrigaditas, como si fuera una especie de lanilla. Sí. Valen 16.900 y vienen también en diferentes colores. Sí, Verde, igual no sé si gris. son muy lindas, ¿no? No, la verdad que lindas, así facheras, no me parecen. Pero bueno, vamos a seguir buscando otras cosas. Miren estos joguincitos tipo con los bolsillos cargos, ¿se llaman? Claro. Está muy bonito. Es color beige y vale 21.900 pesos. Pero es doble XL, ojo, hay que buscar talla acá, ¿eh? Miren, Maya encontró estos busitos canguro que tenemos por acá. Valen 18.900 pesos. Este es talla small, pero pareciera que se la bancan, ¿no? No me gusta Sí. mucho la tela, sinceramente. No, la verdad que no. No estoy encontrando algo de hombre que me parezca que es muy lindo. Además hay mezclado, como que en el sector de hombres hay también cosas de mujeres, ropa para hacer deporte. Sí, Está para rara la hombre disposición, muy hay poco. muy poco, muy poco. Miren, jeans para hombre, ¿sí? Estos están 49.900 pesos. Mucho más caro de los que vimos que hay Sí. para mujer, ¿no? Y mira, esto carísimo. Tipo este pantalón de gabardina cargo, Sí. 80.000 pesos. 80.000 pesos. No estará en guaraní ni nada. No, es de Argentina. Sí, Argentina. Bueno, caro, che, esto, caro. Caro lo que estamos viendo para hombre y más que les mostramos el otro día que fuimos a Distrito Arcos. Jeans de Penguin por 60.000 pesos, remeras por 25.000 pesos de De Penguin. Penguin, ropa de Lacoste súper barata también. Así que sí, no. Para hombre, vayan a Distrito Arcos. Sí, Y cualquier para- cosa tenemos el video. Bien, para mujer como que sí se justifica. Sí, hombre. para mujer hay más cosas, hay más variedad, me parece. Antes de irnos les vamos a mostrar la fila que hay para pagar. Miren, allá están las cajas. Esto es en el piso de arriba. Miren cómo viene por acá la fila. Tuqui, 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 tuqui. Se junta acá la gente. ¿Sí? Esta es la fila. Y miren cómo sigue para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para Es allá. impresionante.
Es tremendo la cantidad de gente que está comprando acá. Y esta es la fila del piso de arriba, porque hay otra en el piso, en la planta baja, digamos. Y miren la fila que hay acá en la planta baja. Va todo por ahí, agarra por acá, tucu, 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 hasta allá. Y allá hay como un camino de serpiente hasta que llegas a las cajas. También, imposible. A ver, la idea era venir a mostrarles las propuestas, los precios y las marcas que hay acá. Increíble la cantidad de gente con la que nos encontramos. La verdad, yo no esperaba que esto fuera semejante despelote. Sí, la verdad, impresionante. Y bueno, la verdad es que la gente busca el precio hoy en día, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado y que les haya servido esta recorrida express que hicimos en Indian Markets. Déjenos en los comentarios qué les parece este lugar, si ustedes ya los visitaron y si lo visitaron, qué les pareció. Para mi opinión, a ver, yo no volvería sinceramente a este lugar, por lo menos no en lo inmediato, porque la cantidad de gente que hay es impresionante. Sí. Ya vieron las filas para poder pagar o para poder probarse la ropa, y la verdad que no hay algo que me haya como vuelto loca como para decir, bueno, hago 2 horas y media de fila. Claro, se ve que la calidad no es la mejor, no es una calidad óptima. Además, como les dije, estuvimos viendo en otros videos que hay opciones quizá un poco más caras, pero de mejor calidad. Exacto, amigos. Bueno, hasta acá llegó el video. Esperemos que les haya gustado y no se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Adiós. Bye.